Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice de la opresión. De participación en el PIB mundial. Bienvenidos a Vértice Internacional, me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. Paraguay celebró elecciones presidenciales el pasado 21 de abril del 2013 y con ello se selló el regreso del Partido Colorado después de más de 60 años de gobierno y de hegemonía en el poder. El 20 de abril de 2008, el exobispo y político Fernando Lugo ganó las elecciones presidenciales de Paraguay, poniendo fin al continuismo de más de 60 años del conservador Partido Colorado. La administración de Lugo se caracterizó por potenciar cambios en la agenda comercial, por adherirse a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, por su firme compromiso con la educación pública y el mejoramiento gradual del sistema de salud, al tiempo que padecía y combatía un linfoma maligno cancerígeno, además de verse envuelto en sucesivos escándalos de paternidad. Sin embargo, el detonante para su inestabilidad en el poder obedeció la orden de un desalojo por la fuerza hacia un grupo de manifestantes sin tierras en una finca propiedad del ex senador Blas Riquelme del Partido Colorado, lo que derivó en enfrentamientos violentos con un saldo de 11 campesinos y 6 policías muertos el 15 de junio de 2012. Tras la crisis, el Partido Liberal retiró el apoyo al presidente una semana después y se unió a la oposición que promovió un juicio político en el Parlamento contra Lugo, quien fue destituido por su responsabilidad en los actos en que perdieron la vida 17 personas. La remoción fue calificada como golpe de Estado por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos y llevó a que Paraguay fuese suspendido temporalmente como socio del Mercosur, además de que prácticamente ningún Estado democrático reconoció el gobierno de Federico Franco, quien completó el mandato de Fernando Lugo. El 21 de abril de 2013, el empresario Horacio Cartes venció en las elecciones presidenciales de Paraguay con el 45.83% de los votos, contra el 36.9% que obtuvo su rival del gobernante Partido Liberal, Efraín Alegre, recuperando así el poder que el Partido Colorado había perdido en el último mandato. Entre las acciones que ha prometido el nuevo presidente Cartes está resolver los diversos actos de corrupción cometidos durante el mandato del gobierno saliente de Federico Franco. Paraguay, un país localizado al centro de Sudamérica y quien comparte vecindad geográfica con Brasil y Argentina y con un valor geopolítico estratégico, se convirtió desde su muy temprana historia en un país codiciado por los intereses extranjeros. La guerra de la Triple Alianza en el siglo XIX y más adelante la guerra del Chaco, que suponía una zona rica en petróleo, marcaron profundamente a esta nación asediada por esta matemática regional en la que no se puede desprender la hegemonía de Brasil y sobre todo su penetración pacífica en la economía paraguaya. Platícanos un poco de Paraguay, ¿qué tipo de configuración histórica tiene? Porque me parece que ha sido un país que tradicionalmente ha estado hegemonizado o buscando una lucha por la hegemonía entre Brasil y Argentina para penetrar en este pequeño país frente a sus países limítrofes. Muy bien, pues tienes razón, Paraguay es un país muy importante dentro de la configuración geopolítica en Sudamérica, lo ha sido siempre y la prueba es que ha tenido dos guerras muy importantes donde perdió en la primera, la guerra del Pacífico, perdió con una alianza bárbara entre Brasil y Argentina, perdió la mitad de su territorio y posteriormente tuvo una guerra que curiosamente los paraguayos dicen que la ganaron pero perdieron territorio, la que es la guerra del Chaco. Ha sido un país amenazado, ha sido un país que se ha visto influenciado por la geopolítica y la geoeconomía de Sudamérica y también le ha permitido desde esta perspectiva aislarse en un contexto de una dictadura que todos conocemos que fue la dictadura de Stroessner. De esta manera yo creo que Paraguay, si lo podemos configurar en el marco regional, pues es un país que tiene recursos naturales que de una u otra forma han influido en la relación con sus vecinos y con países terceros. Aunado a las ataduras regionales e intereses extranjeros, las credenciales democráticas en Paraguay se inauguraron hasta después de 1989, fecha en la que se pone fin a la despiadada dictadura
de Alfredo Stroessner mediante el golpe de Estado protagonizado por el general Andrés Rodríguez, quien convocó a elecciones y anunció la legalización de los partidos políticos. Con una historia de concentración del poder, el presidente Stroessner se reeligió 7 veces, considerado el segundo presidente con más tiempo en el poder después de Fidel Castro en Cuba, además de ser preciado como el arquitecto del notable crecimiento económico en Paraguay, pero que permaneció cojo en términos de distribución de la riqueza y de bienestar social. Bueno, el hecho de mantener una de las dictaduras más longevas de todo el planeta, pues pueden ser interpretadas en distintas vertientes. Una falsa estabilidad, ¿no? Es decir, una estabilidad basada en un régimen político altamente autoritario que finalmente, pues como en cualquier dictadura y de aquellos conceptos de dictadura, la participación social, la participación de los partidos políticos era muy limitada porque finalmente había un control importante incluso en procesos electorales, pues no solo de Alfredo Stroessner, sino también pues de aquellos que sirvieron en su momento para dar su nombre y ponerse en el poder. Las bases del poder que le permitieron al general Stroessner permanecer durante 35 largos años de dictadura no fueron unipersonales. Estuvieron ligadas a diversos tentáculos que hasta hoy cohabitan en el país del Chaco: el Partido Colorado, el Ejército y la oligarquía latifundista. Desde entonces y quizás mucho antes, la cuestión agraria se coloca como el principal problema social en Paraguay. Las cifras registran que el 80% de las tierras fértiles están en manos del 2% de la población. Una reforma agraria muy acariciada que hasta ahora no promete llegar al país, muy a pesar de que el expresidente Fernando Lugo, el aliado de los campesinos sin tierra, consagró deshacerse de los intereses de los hacendados y de la gran burguesía. Una reforma agraria que todavía no llega en Paraguay, digo, estamos hablando ya de la segunda década del siglo XXI. Sí, tampoco pudo haber una reforma política. La última constitución data del 92 y eso tiene mucho que ver con el control de muchos intereses nacionales en el Paraguay y bueno, pues no ha llegado, es difícil que llegue porque es violentar esas estructuras que tienen intereses muy específicos y bueno, pues lógicamente cuando se vio la oportunidad de quitar a Lugo de la presidencia, pues lo hicieron. La férrea dictadura del general Alfredo Stroessner no solamente estuvo detentada en los hilos políticos y económicos tejidos en el contexto interno, sino por una serie de factores externos que facilitaron la reproducción de la misma. Durante su expansión, la política exterior paraguaya estuvo asociada a la Guerra Fría y al mundo bipolar, siendo Estados Unidos el gran soporte del mantenimiento de la dictadura gracias a la alianza con el capital extranjero, el crédito internacional y las múltiples inversiones estadounidenses que tuvieron como objetivo geopolítico y estratégico financiar el estandarte anticomunista. De igual manera, la dictadura también encontró en el Tratado de Itaipú, otro de los pilares de su recreación, la superconstrucción hidroeléctrica con Brasil que prolongó y alimentó la vida del régimen represivo y también violatorio de los derechos humanos. ¿Podemos hablar ahí de que Estados Unidos fue el gran aliado de la dictadura? Sí, mira, había una guerra muy frontal hacia la lucha anticomunista, no querían que los movimientos comunistas se expandieran en Sudamérica. Ya habíamos hablado en la década de los 70, 80 de una operación Cóndor que facilitó de alguna u otra forma la lucha contra estos regímenes o contra estos grupos o estas amenazas al Estado capitalista en Sudamérica, y esto le permitió de una perspectiva de control político, de asistencia, de cooperación económica, permanecer muchos años. Cuando cae el muro de Berlín, se debilita, pues ya no hay un enemigo a quien perseguir o ya no es una estrategia de primera plana y bueno, pues lógicamente esto ayuda a que pues Stroessner, siendo víctima de una traición de su cuñado, caiga el general Rodríguez y salga exiliado a Brasil. Paraguay tiene una historia accidentada y turbulenta en materia democrática.
Inestabilidad política, golpes de Estado y lucha enconada entre grupos y facciones hicieron una constante a lo largo del tiempo. Sin embargo, podemos ver que justamente un episodio que enterró la vida política e institucional fue la fácil destitución de Fernando Lugo en junio del 2012. El obispo presidente, que elegido democráticamente, fue derrocado por las fuerzas conservadoras y los poderes fácticos que hicieron regresar al Partido Colorado al poder y que ahora está en manos de Horacio Cartés, quien se estrenará como presidente el próximo 15 de agosto. Y así, a pesar de que existan elecciones, finalmente las formas de conducción entre el gobierno y la sociedad son relaciones altamente autoritarias. Y cuando las expectativas finalmente de la llegada de la democracia, de la transición, de un cambio de régimen político apuntaban a un nuevo horizonte, pues las condiciones finalmente todavía autoritarias y la utilización de recursos legalistas acabaron con un régimen finalmente de transición y que apuntaba a una consolidación de participación social en un modelo interesantísimo como había sido el régimen del presidente Lugo. La llegada de Horacio Cartés como presidente a Paraguay no puede ser entendida si es que no miramos lo que sucedió con la desbancada presidencial de Fernando Lugo. Justamente la primera figura del país, Fernando Lugo, en haber derrocado al Partido Colorado después de 61 años de haber permanecido en el poder, así como una figura que nació en una familia disidente a la dictadura de Alfredo Stroessner. El obispo presidente, y este obispo también que se le conoce como el presidente de los pobres, que prometió un gobierno que trastocara las profundas bases del Estado oligárquico, que resolviera todas las injusticias que se dan alrededor de la propiedad de la tierra y una brutal desigualdad económica y social. Es un sacerdote, ex sacerdote, tuvo una formación muy interesante en términos de sociología, tiene una línea muy relacionada con la teología de la liberación y esos elementos los recupera en la campaña, los recupera cuando está en el ejercicio del poder y lo trata de establecer como un eje en su política nacional de desarrollo. Lógicamente esto va en contra de los intereses oligárquicos de un país que, ya lo dijimos, es un país que tiene poderes agrícolas muy fuertes, terratenientes, si lo queremos ver en ese contexto, que tuvieron la necesidad de ejercer su influencia política y dos actos que para muchos pueden ser justificaciones, para otros no, como es la detección de hijos fuera de su carrera. Sí, grandes escándalos. Y número dos, pues el asesinato de unos campesinos en una provincia paraguaya. La crónica de una muerte anunciada, parafraseando el título de la novela de Gabriel García Márquez, sobrevino cuando la cúpula política aprovechó el traspié del presidente Fernando Lugo con la masacre de Curuguati, en donde 17 personas resultaron muertas por un choque armado entre policías y campesinos. La tormenta perfecta para iniciar un juicio político exprés que no contó con el debido proceso y el derecho a la defensa del acusado y que pronto levantó la suspicacia de la comunidad internacional. De manera vertiginosa, las fuerzas conservadoras, empresariales y oligárquicas arroparon al vicepresidente Federico Franco para convertirse en el nuevo presidente, aquella figura afilada al Partido Liberal Radical Auténtico que le dio su apoyo a Lugo con la encomienda de sacar al Partido Colorado del poder. La realidad es que Fernando Lugo tenía una fuerte misión y esta misión era pues tratar de generar en el mediano plazo algún tipo de reforma en materia de la tierra, como comentábamos al principio, ¿no? Una reforma agraria, no en el sentido como lo conocemos en México, pero sí al menos algún proyecto de ir limitando el papel de los terratenientes en Paraguay, que siguen siendo una fuerza política importante, amén de ser una fuerza económica que todo el mundo reconoce hasta la fecha. El modus operandi del juicio político, que en esta ocasión se fraguó en tan solo 5 horas, ha sido utilizada en muchas ocasiones en Paraguay.
Fernando Lugo representaba una amenaza progresista que, ligada al acercamiento ideológico de Hugo Chávez en Venezuela, despertaba temor en los círculos más íntimos del poder conservador, que veían con desconfianza la posibilidad de que Lugo buscara una enmienda constitucional que le permitiera reelegirse al estilo de los países del ALBA. El hecho de haber tratado de implantar una cultura política distinta en el país despertó la furia de sus más acérrimos críticos y enemigos políticos, porque hay que recordar que el rompimiento institucional lo ocasionaron las élites políticas y no el ejército. Esto sacude las estructuras políticas, hay un referéndum en el Congreso paraguayo y lo destituyen con una amplia mayoría de los senadores. Y lo destituyen de manera muy rápida, 5 horas. Sí, fue muy rápido y no hubo una crisis política post, debido a que las fuerzas en el Congreso habían tenido ya una preparación previa para la destitución, gracias a la amenaza de este individuo con toda su serie de políticas sociales que de alguna u otra forma no estaban bien, bien vistas, ¿no? por este grupo de personas. La destitución de Fernando Lugo generó una cadena de reacciones en el mundo y en las instituciones interamericanas. El aislamiento internacional de Federico Franco se fraguó cuando la UNASUR y el Mercosur lo expulsaron de sus esquemas de participación de manera temporal y hasta que se celebren nuevas elecciones. Mientras eso sucedía, Brasil, Uruguay y Argentina se deshicieron del bloqueo senatorial paraguayo que impedía la inclusión de Venezuela al Mercosur para materializar la acariciada entrada de Caracas al bloque comercial. En medio de todo este embrollo, las relaciones entre el ahora extinto Hugo Chávez y Federico Franco subían de tono y temperatura. Había fuerzas políticas en el Paraguay que no querían la incorporación de Venezuela en el Mercosur como un Estado asociado, y precisamente uno de los países que abandona al Paraguay y que lo expulsa una vez rompiendo esta cláusula democrática, pues es Brasil. Así que hay elementos internos que ya explicamos y un elemento externo en donde la política venezolana en la región tuvo sus consecuencias, y la consecuencia es que se le suspendieron los derechos a este país en el Mercosur. No sabemos si va a ser por mucho tiempo o va a regresar, pero los paraguayos, la gran mayoría de los paraguayos lo han visto bien, ya que sus exportaciones han aumentado 38% por lo menos en este año, ¿no? Así que el debate es si regresamos o no regresamos, si el tema de la cláusula democrática y el regreso a este club de países a través de la resolución o las exigencias democráticas valen más que una estabilidad económica en el Paraguay. La reincorporación de Paraguay al Mercosur y el ingreso de Venezuela a este bloque de integración regional sin el respaldo senatorial paraguayo sin duda serán los dolores de cabeza del nuevo presidente Horacio Cartés en Paraguay. El ingreso de Caracas a Venezuela lo que hace es inclinar la balanza de poder más a favor de la izquierda radical, y eso favorece sin duda a Argentina. Sin embargo, hay que pensar que el regreso del Partido Colorado a Paraguay y toda esta coalición de fuerzas de derecha y de conservadurismo en este país del Chaco, sin duda también simbran al mismo gobierno de Dilma Rousseff en Brasil, quien pudo hacer muy poco para robustecer la izquierda paraguaya. Los paraguayos en general no tienen una muy buena perspectiva de Venezuela o el régimen post-Chávez con Maduro, porque eso atenta contra muchas cosas que han visto como una ganancia, ¿no? Y siendo uno de sus principales representantes Lobo y viendo todo lo que pasó alrededor, pues lógicamente ese golpe mediático hace que la gente desconfíe, y los políticos lo que quieren hacer es darle continuidad a un discurso político para poder tener un buen impacto y seguir en el poder, pues lógicamente tendrán que ajustarse al respecto. Horacio Cartés, quien ganó la contienda electoral del 21 de abril del 2013 con más del 45% de los votos, representa la carta empresarial del Partido Colorado y sobre todo el resurgimiento conservador después de la apuesta izquierdista de Fernando Lugo. Sin embargo,
su afinidad política e ideológica enfrentarán un gran desafío internacional. Sobre todo tiene que recuperar la credibilidad perdida y recomponer las relaciones con los países de la región. Sobre todo la pregunta que más inquieta es si Horacio Cartés estará más cerca del Mercosur o bien de su brazo competidor, la Alianza del Pacífico. ¿Cómo es que vendrá toda esta cuestión en materia de política exterior, estos acercamientos y alejamientos con los países de la región? Así lo han percibido algunos analistas, es reactivar la presencia de Paraguay en Mercosur, es decir, como aliados naturales geográficos, ahí está, y posteriormente lanzarse a otro tipo de empresas internacionales. En el nivel de las relaciones al interior de UNASUR, sin duda ahí el trabajo diplomático va a ser importantísimo para que en esta multiplicidad y mosaico de naciones, que si bien a la gran mayoría de ellas les inspira una mirada hacia los sectores populares, ¿no? La realidad es que Paraguay tiene que empezar a sopesar su papel geoestratégico, su papel importante a pesar de ser una nación pequeña en América del Sur. Después de la investidura de Horacio Cartés, se espera que Paraguay pueda reincorporarse al Mercosur. Sin embargo, el camino no ha sido nada terso. El presidente electo condicionó la restauración de las relaciones con Mercosur para que fuera Paraguay y no Venezuela el país que detentara la presidencia pro tempore del organismo regional. Cabe subrayar que en la pasada cumbre del Mercosur que se celebró en Montevideo en julio de este año, Caracas asumió la presidencia semestral, un hecho que despertó el enojo de la clase política paraguaya, que tendrá que contentarse con ocupar la presidencia del Mercosur tras el desempeño de Venezuela. Adolfo, ¿quién es Horacio Cartés y qué representa dentro del Partido Colorado? Horacio es un empresario que ha tenido una presencia muy importante dentro de los negocios en Paraguay, se formó en Estados Unidos, tuvo parte de su carrera muy importante, rapidísima, ha sido funcionario del deporte, ha tenido una aspiración pues, ráfaga dentro de la política en el Paraguay y bueno, pues ganó las elecciones internas de su partido y por un margen muy pequeño de 2 o 3% ganó las elecciones. También hay un punto negativo de este personaje, ya que en su momento tuvo escándalos de narcotráfico o se le puede asociar como alguna persona que lavaba dinero a través del narcotráfico y de sus negocios. Por lo tanto, eso es un gran reto para su presidencia, en donde tiene que lavar su nombre, tiene que demostrar que no tiene ningún vínculo con el narcotráfico y sobre todo restablecer la alianza específica con sus vecinos para que no sea sujeto a críticas y lo bloqueen. O bien, pues irse por el otro extremo, hacer una alianza con Estados Unidos y la Alianza del Pacífico y contrarrestar la influencia de Mercosur. Los desencuentros de la política exterior paraguaya tendrán que tocar tierra firme con la política interna del país y con una clase política enfrentada y polarizada. Tras las elecciones generales del 2013, cabe subrayar que el Partido Colorado consiguió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y la simple en el Senado. La precondición que aprovechó Horacio Cartés para tejer un pacto de gobernabilidad con las diferentes fuerzas políticas al inicio de una nueva legislatura, pero que no logró contar con el apoyo de la coalición de izquierda Frente Guazú, que encabeza el expresidente Fernando Lugo y que obtuvo 5 bancas en el Senado. ¿Cómo miras este pacto de gobernabilidad? ¿Podrá tener efecto esto en la vida política paraguaya? Bueno, las diferentes fuerzas paraguayas tendrán que tener un proyecto en común, por lo menos en los 2 o 3 primeros años, y el presidente tendrá que respetar estos pactos. De lo contrario, tendría 2 frentes. El primer frente fuera, ya lo dijimos, con sus vecinos del Mercosur, y el otro frente en política interna. De esta forma, me parece que la estrategia tendría que estar encaminada a generar esa pacificación, a generar las condiciones políticas en el Congreso para poder generar los cambios en las leyes si es que se van a dar, o por lo menos tener una estabilidad que mediáticamente le podría dar solvencia o capital político para continuar con su proyecto de gobierno. ¿Cuál es el quid del asunto aquí? Pues el escrutinio internacional.
Si empezamos a ver de que no se empiezan a establecer y a tejer relaciones entre el Partido Colorado y por su simple presencia numérica van a hacer pasar las leyes de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, aquí va a haber un problema muy serio, y sobre todo cuando estamos hablando de la institucionalidad democrática como un referente al que le ha apostado en el discurso mediático el Partido Colorado en los últimos meses. Este acuerdo de reforma política pretende avanzar en los grandes pendientes que enfrenta Paraguay, como la lucha en contra de la pobreza, la corrupción y diferentes leyes fiscales y hacendarias para solventar las cuentas macroeconómicas del país. Paraguay sigue siendo una nación que hasta ahora no ha podido superar su condición de atraso. Permanece como una de las naciones más pobres y menos desarrolladas de América Latina, a pesar de que la previsión oficial del crecimiento es del 13% en el 2013, el país con mayor crecimiento económico del Mercosur y de América Latina. Una bonanza que está relacionada con la recuperación del sector agrícola y sobre todo con el aumento de la producción de la soja, el principal producto de exportación y uno de los grandes motores de la economía. Otro de los grandes retos internacionales que tendrá que enfrentar el recién estrenado presidente de Paraguay, que asume la presidencia el 15 de agosto, será la inseguridad que se da en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. Lavado de dinero, crimen, violencia, además como narcotráfico y hasta sospechas de la presencia de grupos terroristas islámicos hacen ver a una frontera sumamente vulnerable, porosa y muy difícil de gestionar. En ese sentido, los retos de Horacio Cartés, tanto en términos de política nacional como de política internacional, se ven sumamente difíciles de solventar. Otro de los grandes retos de Horacio Cartés será esta pobreza rural y esta brutal desigualdad económica y social. Sí, hay una tarea pendiente de nivelar esos niveles de pobreza, generar realmente un crecimiento del Producto Interno Bruto que tengo entendido que es de el ingreso per cápita es de $4.500, $4.200, es muy poco, y eso si lo vemos en la disparidad de las ciudades como Asunción o Itá o alguna otra ciudad provincial, pues la disparidad es muy grande. Por lo tanto, tendrán que generar las condiciones para que esa igualdad se vaya dando paulatinamente. De lo contrario, tendrán críticas y aparecerán otros personajes como el propio Lobo. La ciudadanía de nuestros países en América Latina debe de ver con claridad que los procesos electorales no son la solución última de regímenes democráticos. Es una característica de los regímenes democráticos, pero no es la única. Se deben tener instituciones fuertes, instituciones democráticas, instituciones donde se reconozca la participación social, y creo que es una lección que nos llevamos todos los latinoamericanos de lo que pasó en Paraguay. Muchísimas gracias por su atención y compañía en Vértice Temático. Soy Rina Musali y me despido de ustedes dejándolos con la programación del canal del Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.